La educación en debate. En este episodio de La educación en debate nos proponemos pensar y reflexionar acerca de la inclusión y su relación con la educación especial y con la educación en general. La modalidad ha venido atravesando esta tensión entre la homogeneización y la búsqueda de la igualdad y la justicia educativa y su expresión más amplia en una justicia social. Como trabajadores de la educación, nosotros nos afirmamos en el derecho social a la educación y en la responsabilidad del Estado. La principal tarea es ampliarle al mundo de horizontes de nuestros estudiantes. Queremos una escuela afirmada en las diferencias, donde lo común es el derecho a lo público. Existe ya hace bastante tiempo una disputa cultural, social, política y educativa en relación a no querer modificar lo que está instituido. Nosotros nos encontramos a las antípodas de esa pretendida naturalización y hasta justificación de las desigualdades. Nosotros nos afirmamos en la voluntad de que nuestro trabajo es fundamental para poder transformar la vida de nuestros estudiantes y que esa transformación no es en la soledad ni en la individualidad, sino que es en el trabajo colectivo. Nosotros necesitamos, además de políticas públicas que puedan sostener en el tiempo esas transformaciones. En este episodio de La educación en debate, Carlos Escliar nos invita a pensar lo educativo como una interrupción de ese mundo injusto, y nos dice que enseñar y que educar es crear comunidad, que lo que importa es el proyecto común. En la provincia de Buenos Aires estamos en estos momentos atravesando la transformación de un nuevo diseño curricular para los centros de formación integral destinado a adolescentes y jóvenes. Es una deuda histórica que la provincia ha asumido y que vuelve a poner en centralidad a la enseñanza y al conocimiento. Esta transformación nos invita, ¿no?, también a pensar en la caracterización y también en los formatos y en los contenidos y en nuestros estudiantes de todas las diversidades que están al interior de la modalidad de la educación especial y de su articulación con los distintos niveles. Para construir una escuela a favor de las diferencias y de las prácticas de igualdad y del ejercicio del derecho, es necesario, obviamente, que también pensemos en las condiciones materiales y simbólicas necesarias para esa transformación de esa escuela que queremos. En ese sentido, vamos a contar en este episodio con la palabra de nuestro consejero general de Educación, Néstor Caraza, y nuestra secretaria de Educación Especial, Milagros Arieta, donde van a hacer por un lado una historización y van a interpelar las distintas líneas de sentido que se ponen de manifiesto y de tensión frente al tema de la inclusión y su relación con los distintos niveles y la propia modalidad. La educación está en debate, en un presente de disputa y de construcción de sentido. Los trabajadores de la educación debemos ser los protagonistas de este debate. Bueno, quería agradecer hondamente a SUTEBA por esta invitación que me permite estar con ustedes, acompañarles, pensar juntos
A propósito de una cuestión que parece puntual, recortada, contingente y que tiene resonancias en toda la discusión político-pedagógica, cultural, histórica de la educación contemporánea. El tema es la situación de la inclusión, sus vínculos con la educación especial, la educación en general, pero me voy a permitir hacer algunas reflexiones que parecen alejadas y que yo creo que van al centro del corazón del debate con el que hoy podríamos pensar juntos la idea de inclusión educativa. Está claro que hay una versión más acortada, hay una suerte de fórmula a disposición a propósito de pensar la inclusión como un acto de justicia, de reparación sobre aquellas poblaciones, individuos, comunidades que el sistema educativo ignoró, abandonó, desechó y que de alguna manera remedia con ese gesto inclusivo, con esa voluntad de la inclusión, a que formen parte de un escenario común. Sin embargo, justamente esa idea del escenario común es la que quiero traer al debate, porque hoy la inclusión entiendo, y no solo es una cuestión personal, sino que las travesías en las regiones, en las escuelas, en los países, en conversaciones con muchas y muchos de ustedes aparece, hay hoy una suerte de atolladero, rompecabezas, laberinto, que se compone, a mi modo de ver, para ser gráfico, de dos partes que no son equivalentes, es decir, es como un rompecabezas de piezas que faltan o de piezas que no se encajan totalmente. Y esos dos elementos son, por un lado, una fuerza arrolladora, una fuerza de época histórica que tiene que ver con lo que llamamos la razón o la sinrazón neoliberal, y por otro lado, lo que podríamos llamar la razón del derecho, la razón de la justicia, la razón de la igualdad. ¿Por qué lo pongo en estos términos? Porque me parece que es la atmósfera general sobre la que tendríamos que discutir si es posible la inclusión, más allá de los esfuerzos y las voluntades personales o colectivas, o si la época estaría planteando esta encrucijada que no nos termina de convencer o no termina de suturar. La idea básicamente sería considerar que para esta razón o sin razón neoliberal es conveniente, se hace necesaria, procura, busca, entiende que hay que producir cada vez más y mayor desigualdad o desigualdades en términos generales. La pregunta es por qué. El propio argumento de la razón neoliberal lo expone de una manera muy sencilla y muy temeraria. Se necesita la desigualdad, aunque la igualdad tenga un valor moral superior, porque de esa manera los individuos se comprometen a no estancarse, a no detenerse, a no ser perezosos, a no usar tiempo libre, a no entretenerse, a no distraerse y convertirse tanto individual como colectivamente en ese objetivo que la razón neoliberal ha trazado desde hace muchas décadas, que es el objetivo del emprender, del emprendedurismo. Si por un lado yo considerase esto como una fuerza arrolladora, cabe pensar qué pasa con la fuerza del derecho y qué pasa con la fuerza de la justicia. De hecho, hemos batallado muchísimo desde el derecho para el reconocimiento de las igualdades, para la idea de la inclusión desde edades bien tempranas hasta cubrir las últimas generaciones como un proceso continuo. Hemos batallado ante la justicia para que se reconozcan diplomas en chicos y chicas que son considerados como poblaciones extravagantes o poblaciones no totalmente escolarizables. Hemos batallado para que, por ejemplo, en una ciudad como la de Buenos Aires, no haya derecho de admisión en algunas instituciones privadas y que no se haga esa selección del personal que ya crea desigualdad desde que se abre la puerta a la mañana en las instituciones educativas, contradiciendo así la razón misma por la cual somos educadores y educadoras y hay escuelas y habrá escuelas públicas a lo largo y a lo ancho del país.
Este es el principal modo de plantear una encrucijada. Las encrucijadas no tienen rápidas soluciones y repito, es la fuerza productiva perversa, arrolladora del neoliberalismo en cuanto a su utilización y necesidad de desigualdades, y por otro lado nuestra fuerza convincente, justa, pero al mismo tiempo debilitada, agotada, de buscar igualdades. Entonces, todo este plano de la inclusión habría que tamizarlo, habría que hacerlo pasar en primer lugar por esta primera cuestión, que es la batalla histórica, política, cultural entre las desigualdades producidas y las igualdades necesarias. Pero a partir de aquí me cabe plantear 4 dilemas más. Lo voy a tratar de hacer de una manera gráfica, de una manera ilustrativa, que son 4 problemas no personales, no propios, no de mi intimidad, no de mi pensamiento, sino que son problemas que he recogido en conversaciones comunitarias, que es allí donde las preguntas valen la pena escucharse y valen la pena darles magnitud y dimensión teórica y política. La primera de ellas es que en la historia de la educación ha habido dos energías contrastantes que muchas veces a lo largo de esa larga trayectoria se han encontrado, se han adaptado, se han reconocido como parientes, que son la imagen, por un lado, de la preparación, entender que educar es preparar, que consiste todo el tiempo en imaginar qué futuro, qué trabajo, qué vida adulta, y por otro lado una imagen menos nítida, pero que a mi modo de ver tiene mucha mayor relevancia, que es entender el educar como la creación de comunidades. A lo largo de la historia, repito, porque esto es interesante, no siempre preparación y comunidad se han visto enfrentadas o se han visto en pie de guerra, pero creo que hoy, y quizás por efecto de este principal problema ante las desigualdades y las igualdades, está o adquiere una desnudez muy particular. Hoy parece que educar se concentra básicamente, de un modo yo diría hasta utilitario, mezquino, poco generoso, en preparar a los individuos, y resalto y subrayo esta palabra, individuos, no comunidades, sino individuos, preparar para una vida futura, preparar para el empleo. De alguna manera ese futuro ya está preconstruido y el problema que tiene esa preconstrucción o esa fabricación o esa producción es que no está hecho desde el interior de las comunidades educativas, o no totalmente, o no cabalmente, o no autónomamente, sino que esa preparación para el futuro en esta época está siendo decidida, como todo el mundo sabe, por las industrias de la información, por las industrias del entretenimiento, por las industrias tecnológicas, por lo que se llama la formación de la opinión pública, que ve en la educación un sistema completamente adherido a la época, una adaptación a las exigencias de estos tiempos que corren, literalmente corren, y que por lo tanto la educación va al servicio o a remolque de lo que la época decidida en esos planos industriales está decidiendo y está comandando. ¿Cuáles son los problemas que se plantean aquí? Que claramente se debilita la idea de educar como comunidad. Es como si lo que importase es el exitismo, el individualismo, el triunfalismo, y todo lo que haya que hacer, incluso desde edades cada vez más tempranas, es una carrera, una competencia donde el conocimiento parece ser la prueba de fondo, el conocimiento adaptado, el conocimiento que transparenta la época, no cualquier conocimiento, no cualquier proceso de saber. Y esto tiene una implicancia fundamental en lo que llamamos inclusión, porque de algún modo cuando pensamos la inclusión no la pensamos como el individuo incluido o no, o el individuo excluido o no, sino que lo pensamos en un escenario de multiplicidad educativa, en un escenario de multiplicidad cultural, donde lo que importa es el proyecto colectivo, donde lo que importa es cómo se produce lo común más allá de las individualidades y más acá de las singularidades. Por eso afirmo, o me parece interesante afirmar,
que hoy estaríamos asistiendo a una confrontación, una oposición, una tensión muy, muy extrema entre esta imagen de educar como preparar y educar como crear comunidad, y ya que antes he tratado de poner la inclusión del lado de la igualdad, evidentemente estoy poniendo aquí la inclusión y el trabajo que desde la educación especial, entendida transversalmente, hace cotidianamente, es la idea de la construcción de la comunidad y no de la preparación de cada individuo como si fuera, repito, una carrera de obstáculos a la que se le exige esfuerzo y voluntarismo individual y búsqueda de límites, porque esto nos va a plantear una segunda cuestión agregada, que es un problema general que la educación enfrenta hoy acerca de dar continuidad al mundo tal como el mundo está, se presenta, es, existe, o pensar lo educativo como una interrupción. A ver, en este sentido yo he tratado de ser muy contundente con una idea. La inclusión es una pedagogía de la interrupción. La inclusión no es una continuidad del mundo que ha producido justamente infinitas exclusiones. Por lo tanto, de lo que se trata al pensar la educación como un sistema general, como un gesto general, es básicamente un gesto de interrupción. ¿Y qué interrumpimos? Bueno, interrumpimos básicamente la naturalización de un mundo horroroso, de un mundo violento, de un mundo sexista, de un mundo homofóbico, de un mundo que además plantea y sigue planteando la normalidad en el centro de la escena, y justamente para pensar la inclusión lo que deberíamos pensar es en interrumpir la idea de normalidad, en interrumpir la idea de sexismo, en interrumpir la idea del aprendizaje tal como se plantea y que ahora retomaré. De alguna manera somos partidarios de las interrupciones, o para decirlo en otras palabras, de lo que llamamos la desnaturalización del mundo, para que el mundo no continúe en su fuerza arrolladora de violencia, de exitismo, de sexismo y todo lo que la educación en general está apreciando como problemas o como sistemas o como síntomas de una época al menos paradojal. Afirmo en este sentido sobre la dualidad, continuidad, interrupción, que si la inclusión y quienes trabajamos desde este campo no interrumpimos los sentidos comunes a propósito de la población con discapacidad, de lo que pueden o no pueden, de cuáles son sus límites, de cuál es su destino, y sobre todo la idea de que esta población ya tiene un destino trazado de antemano, que es el de la imposibilidad, el de la incapacidad, el de atribuirle ciertas capacidades, tareas, límites, contingencias, la inclusión no sería posible. Entonces, junto con el gesto de la inclusión y junto con este gesto básicamente interruptivo, hay una desnaturalización de eso que se entiende como la población de la educación especial y que en las últimas décadas ha cambiado muchísimo, como yo diría un saber relacional, un saber de relación con el conocimiento, con el mundo, con la vida, que le agrega multiplicidad a la educación general, le agrega singularidad y multiplicidad al mismo tiempo. Pero al debate entre igualdad y desigualdad, al debate entre preparación y creación de comunidad y al debate sobre interrupción o continuidad, quisiera agregarle uno de los síntomas más, yo diría, enfermizos de estos tiempos, que se resume en la idea de aprendizaje y que está dejando una secuela de etiquetamientos, de falsos diagnósticos, de señalamientos a cierta población infantil a propósito del no aprender o de sentirse que no puede aprender o que no se adapta a las exigencias de rendimiento que se plantean en las instituciones educativas, porque no son ellos ni ellas el problema, no es la infancia que no aprende la que debe ser señalada, apuntada, considerada nefasta,
sino justamente la propia idea del aprender que se ha puesto y dispuesto en el escenario educativo con una magnitud tal que hoy yo podría hablar de una especie de tiranía del aprender o de una especie de reinado despótico del aprender, que consiste básicamente en que aprender es una cuestión de voluntad y esfuerzo, se retrocede a una idea nada espectacular de que aprender depende al fin y al cabo de cada individuo, porque lo que está haciendo el mundo es darse a conocer como una gran máquina informativa a disposición del acceso individual, pero que no le preocupa, no le importa, no le interesa la relación con el conocimiento colectivo, esa relación de las comunidades con sus propios conocimientos o una idea de conocimiento que vaya mucho más allá del aprender. Así el aprender se ha vuelto utilitario, se ha vuelto solo provechoso, se ha vuelto solo de finalización, de conclusión, de cierre. Y además, como dicen algunos, se ha vuelto con la idea falaz de que se aprende bajo la lógica de una pura potencia, como si no poder aprender fuera inesperado para esta época y al mismo tiempo etiquetado y diagnosticado. Yo diría que aquí hay un problema esencial, central, en lo que hoy es la enorme población llamada con problemas de aprendizaje y sus derivados, y que justamente que está mostrando su rebeldía o su rebelión contra esta idea del aprender como pura potencia, como si se tratara de una decisión de que puedo aprender cualquier cosa en cualquier momento, a cualquier hora, de cualquier fuente, y lo que no estuviera en juego aquí, que es mucho más trascendente, no es tanto el aprender, sino el saber, el conocer, el estudiar, el explorar. Y no damos tiempo, o esta época no da tiempo, para que justamente en vez de aprender, conozcamos, sepamos, seamos hábiles, entendamos, comprendamos, leamos, escribamos, etcétera, 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 que siguen siendo, a mi modo de ver, los motivos esenciales del educar. Esa idea de aprender a toda costa, aprender lo utilitario, reniega de la idea del aprender porque sí, para nada, del aprender sin vínculo de interés, y ha puesto una parte de la población en riesgo porque se la ve como sospechosa de incapacidad otra vez. Es otro nudo que se ha amarrado en esta idea de la desigualdad, de la continuidad del mundo y de lo preparatorio, porque va dejando muy rápidamente al costado buenos sectores de la población ya en las primeras infancias, privando a la niñez de tener ese tiempo que llamamos infancia y privando a la humanidad de tener un tiempo infantil, un tiempo desocupado, un tiempo recreativo, un tiempo libre, tal como la escuela se anuncia desde los griegos en adelante como skolé o tiempo liberado o tiempo desocupado. Y quiero por último referirme a una posible o un posible desanudamiento de todas estas cuestiones, que repito, porque vale la pena esquematizar este desorden en un problema general, como es la batalla entre la igualdad y la desigualdad, y hasta aquí otros tres problemas apenas descriptos, como son la pregunta de si la educación es continuidad o interrupción del mundo, y si la educación es solo preparar o fundamentalmente crear comunidad, y entender entonces que la inclusión educativa y la tarea de la educación especial en el sistema general es apuntar fuertemente por la igualdad, apostar fuertemente por la comunidad, apostar fuertemente por la idea de interrumpir esta violencia del mundo, y por último también tener otra idea del aprender que no se vuelva pura exigencia de rendimiento y además asociada con una racionalidad evaluadora absolutamente desigual también. El corolario, una posible conclusión, aparece o se dimensiona en una cuarta pregunta, en un cuarto interrogante, que espero
que pueda servir como un motivo de conversación y de pensamiento comunitario. Alguien alguna vez me preguntó o afirmó o expresó que de algún modo había sentido que no había tenido educación a lo largo de su vida. Y empezamos a conversar sobre esa sensación, esa atmósfera, yo diría, esa percepción que muchas sienten de no haber tenido educación. A mí, lo que me llamó la atención de ese testimonio fue básicamente la expresión tener. Porque hoy los medios de comunicación juegan de una manera muy desleal con esa idea de los que tienen educación y los que no tienen, los que deberían tener más educación porque no la tienen, haciendo regresar el debate pedagógico a una suerte de oposición entre civilización y barbarie una vez más. Lo que me llamó la atención es que lo que estaba expresando esta profesora, que había vivido una experiencia de diversidad, de diferencia de género, que había tenido que optar, que había tenido que elegir y que toda elección le era dolorosa, le era sufriente, le hacía padecer, es que la educación no le había tomado en cuenta, que ella no había podido tener ese proceso educativo y lo que, repito, me llamó la atención fue que tal vez ese tener era al mismo tiempo una palabra propia del capitalismo más extremo, el ser como tener, esta idea de la existencia como tenencia o del ser como poseer, ¿no? Que es propia del capitalismo y es propia del neoliberalismo actual, en el cual se mide la existencia de alguien por lo que posee, siendo que además este mundo es un mundo de desposesión permanente, es decir, que exige la tenencia, pero al mismo tiempo quita esa tenencia permanentemente de los individuos y las comunidades. Entonces se me ocurrió pensar con ella que tal vez me estaba planteando una idea del tener no capitalista y que no está mal hoy pensar que tener educación significa algo muy distinto a lo que están planteando las políticas neoliberales actuales y por venir. Ese tener lo empezamos a relacionar con la idea de haber, incluso porque filológicamente en el origen de esta palabra, tener se desplaza hacia el haber como algo relativo a las manos, a que algo está en uno, a que alguien tiene algo, sostiene algo, está en ello. Para ilustrarlo mejor, uno diría, es muy diferente cuando un niño, una niña, un profesor, una profesora, un maestro, una maestra, un director, una directora, dicen la escuela o dicen mi escuela. Si eso de mí no se transforma en propiedad privada, sino en un sentido de pertenencia, es el gran giro del tener de lo individual a lo colectivo. Es sostener un proyecto, es tener eso entre manos, que me parece lo interesante que revelaba esta profesora. En el haber hay incrustado, embutido, tres sentidos de la palabra haber que a mi modo, y tener, que a mi modo de ver configuran lo que podríamos llamar un nuevo escenario para la construcción y para las hacer escuelas, y para pensar la inclusión de otra manera, que no sea solo con la desigualdad, que no sea solo con la continuidad del mundo, con una idea de aprender completamente alejada de lo que es el saber y el conocer. Haber encierra, incluye justamente tres términos que se derivan y que son habitar, hábitos y habilidades. Y uno podría incluir, pero no es del todo cierto, la palabra habilitar, también a partir del haber, como si el haber fuera un gran sentido que nos permitiría decir, haciendo esta interpretación de la conversación con esta profesora, que tener educación es haber atravesado una experiencia donde no pasamos por una escuela, no pasamos por un proceso, sino que lo habitamos. Como ustedes bien saben, ocupar un espacio, pasar por un espacio y habitarlo
Son dos sensaciones y experiencias completamente distintas. Por lo tanto, la inclusión tiene algo del habitar. Por supuesto que del habilitar, que dar paso, que invitar, que convidar a un espacio, a un lugar. Pero en el fondo, tener educación es haber habitado un lugar con sentido. En segundo lugar, tiene que ver con los hábitos tan maltratados, tan despreciados, como si la escuela tradicional cometiese hoy un pecado de falta de innovación o de falta de actualización. Pero lo que hace profundamente a una comunidad es justamente la posibilidad de los hábitos compartidos, del encontrarse, del tener un horario, del formarse, de ciertas rutinas, de ciertas celebraciones, de ciertas festividades, de ciertos rituales, como cuando hablamos del hábito de la lectura, el hábito de la narración, el hábito del juego. Los hábitos construyen redes, construyen tejidos, hacen comunidad distinta a las comunidades vigentes. Por lo tanto, es fundamental que cuando se dice se incluye a alguien o se incluye una comunidad, es que estamos diciendo se le incluye en un lugar habitable, no hostil, no inhóspito. Por eso la inclusión o es hospitalaria o no la es en este sentido. Pero además se la incluye en una cierta tradición, en unos ciertos hábitos. Y por último, la palabra habilidad, que tan mal resuena en apariencia, y sin embargo viene a confrontar a la idea del aprender tan actual y que he tratado de criticar anteriormente. La idea de habilidad es la idea de una relación con un objeto de estudio, con una materia, con un saber, con un conocimiento, de una manera mucho más amplia y más profunda que esa mezquindad del aprendizaje escolar inmediato, fugaz, solo utilitario y solo provechoso individualmente. En resumen, quizá para que la batalla entre desigualdad e igualdad no sea tan diferente, tan inequitativa, es que pensamos que educar es justamente crear comunidades en lugares habitables, donde la relación con el conocimiento se muestre no solo en su sentido utilitario y no solo en su sentido provechoso. Y sobre todo que incluir tiene que ver con interrumpir este mundo, con no darle continuidad, y que todos los que trabajamos en educación especial sabemos que para poder incluir es necesario desnaturalizar todo lo que hasta ahora ha sido construido como norma del capitalismo, que repito, también tiene que ver con una idea cognitiva, porque hay un capitalismo cognitivo. Y sobre todo y finalmente, para que las comunidades educativas puedan decidir su propio sentido en el presente y no estar condenadas a un futuro protagonizado por estructuras ajenas a esa comunidad educativa. Un gusto poder compartir unos minutos, algunas ideas, algunos sentidos acerca de lo que podríamos decir un tema, pero prefiero pensarlo como cuestión en términos de pensar cuáles son los problemas y cuáles son las preguntas que tenemos en relación a la inclusión educativa. Y estableciendo este recorte, digamos, nosotros, los y las trabajadoras de la educación, podemos, digamos, y es nuestra obligación, me parece, mirar y analizar nuestras prácticas, lo que pasa o lo que no pasa en la escuela en relación a la inclusión, pero es en ese recorte, es en términos educativos. Digo, la inclusión como cuestión más general, como cuestión social, económica, política, evidentemente trasciende a la escuela, pero lo que no podemos hacer los que y las que trabajamos en las escuelas es no pensar, no mirar, no preguntarnos acerca de la inclusión educativa. Y en relación a unas preguntas puntuales para iniciar esto, yo creo que hace mucho tiempo que nos venimos preguntando qué es la inclusión educativa o inclusive qué es una escuela inclusiva. A ver, podemos mantener y sostener estas preguntas, pero creo que tendríamos que
pensar y agregar otras preguntas. Yo propongo entre ellas qué hay en la inclusión, para qué la inclusión, cuál es el sentido de la inclusión educativa, para qué, a qué. Digo, me parece que preguntas que nos permitan recorrer alguno de los sentidos de cuando hablamos acerca de la inclusión educativa. Digo, este es el punto de partida que quería señalar. Y al mismo tiempo, digo, poner en tensión alguno de los sentidos que son históricos, pero que no por el hecho de ser históricos no han dejado de estar en este tiempo presente, ¿no? Es decir, con esto también estoy queriendo decir que pensar la inclusión hoy es, digo, en este tiempo presente, implica poder hacer un recorrido histórico, digo, cuál es la historia, cuál es nuestra experiencia histórica, nuestra memoria en relación a la experiencia de la inclusión educativa, pero al mismo tiempo poder mirar hacia adelante, digo, hacia el porvenir de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que queremos o deseamos acerca de la inclusión educativa. Digamos, en este tiempo presente, no solo para este tema de la inclusión, sino que creo que para cualquier tema que abordemos, en un tiempo presente, allí discuten la historia, la memoria y el futuro, o lo que podríamos llamar el porvenir. Digo, desde esa perspectiva propongo y planteo cuáles son, creo yo, a esta altura, los problemas o cuestiones o preguntas que me parece que nos han guiado en esta construcción de conocimiento hacia este tiempo presente, y al mismo tiempo las que nos seguimos sosteniendo el día de hoy mirando hacia adelante. Yo creo que hay 5 cuestiones que es necesario abordar y diría de manera simultánea, desde un enfoque interseccional, digo, entendiendo que cada uno de ellos son factores que intervienen en el pensar acerca de la inclusión educativa. Digo, estos 5 problemas, 5 cuestiones serían, las enuncio y luego brevemente planteo un par de ideas acerca de ellas. La primera cuestión me parece que está vinculada a las diferencias, y si pensamos la inclusión educativa, la primera pregunta que me surge es ¿qué hacemos con las diferencias en la escuela? ¿O qué hacemos con las diferencias en el aula? ¿O cómo aparecen las diferencias en las propuestas o proyectos pedagógicos, en las prácticas cotidianas? Digo, me parece que esto es central. Y en esta dinámica de pensar el tiempo recorrido y mirar hacia adelante, es necesario reconocer qué hemos aprendido, qué conocimiento tenemos construido al día de hoy acerca de las diferencias. Y yo creo que hay 2 que a esta altura me parece que ya no deberían ser discutidos, que es que en los aprendizajes, en la educación, existen diferentes recorridos, lo que hoy se llaman trayectorias escolares o trayectorias educativas. Es decir, existen distintos caminos para el aprendizaje. No todos los pibes aprenden realizando un recorrido igual. Esta conclusión, digo, me parece que ha estado estrechamente relacionada con la decisión que en algún momento hemos tomado de discutir el principio histórico, o uno de los principios históricos de la educación, que ha sido la homogenización. Digo, esta discusión iniciada hace mucho tiempo, también cabe aclarar que no por iniciada hace mucho tiempo ha dejado de estar presente. Digo, creo que siguen todavía en nuestras prácticas y en nuestras escuelas o en los lugares de trabajo donde estamos circulando algo de esa herencia homogenizante y normalizadora. Digo. Pero sí aprendimos que hay diferentes recorridos y diferentes trayectorias. Y el otro conocimiento construido y acumulado, y que está en relación a la existencia de diferentes caminos, es que existen diferentes tiempos en los aprendizajes. No todos los pibes aprenden al mismo tiempo, no todos llegan juntos al mismo lugar.
que ha sido una discusión a lo largo de la historia también, de nuestra práctica y de nuestra escuela, y que y tenía que ver con las expectativas acerca de lo que un pibe puede aprender o no puede aprender. Y si yo lo pensara en relación a un sujeto con una discapacidad, digo, me parece que esta pregunta es central. Digo, porque allí, si no hay reconocimiento de la posibilidad de diferentes trayectos, de diferentes recorridos y además de diferentes tiempos, estaríamos en un problema en relación al conocimiento puntual de la situación de discapacidad de cada pibe. El segundo problema, que me parece que venimos también pensándolo desde hace tiempo, y está en relación a la idea, al sentido de igualdad educativa que guía nuestras prácticas pedagógicas. Digo, ¿cuál es la idea de igualdad educativa que sostenemos? Y esto me parece que también hemos aprendido algo, o estamos transitando desde hace ya bastante tiempo una discusión que creo que la estamos llevando, me parece, hacia el lugar de sostener las diferencias. A ver, ¿cuáles serían las dos ideas o los dos sentidos que han venido discutiendo cuando pensamos la igualdad educativa? Uno de ellos, más histórico, ligado a la herencia homogeneizante, si ustedes quieren, hasta al nacimiento de la escuela pública, es pensar que la igualdad es que todos aprendan lo mismo. Digo, esa idea de igualdad está teñida por el mandato homogeneizante que transitó la educación y la escuela. Ahora, esa idea de que todos aprendan lo mismo, yo puedo, entenderla si quiero hacer un esfuerzo en un sentido positivo, es pensar que a todos los pibes hay que ofrecerles todo. Es decir, no decidir o no elegir antes por ellos qué enseñar o qué no enseñar, qué contenidos trabajar. Desde ese lugar creo que habría un sentido de justicia en pensar la educación en términos de ofrecer todo a todos los estudiantes. Ahora, esa idea tomada así tiene contradicciones respecto al reconocimiento y al respeto de las diferencias. Y lo que ha permitido, avanzar en esta discusión ha sido otro sentido que ha venido a confrontar en alguna medida o a contrastar ese sentido original. Este otro sentido podríamos expresarlo de dos maneras. Podría decir que la igualdad es que cada uno aprenda lo máximo que puede. Me parece que esa es una idea de igualdad que da lugar a las diferencias, o que nadie aprenda menos de lo que podría aprender. Es un sentido similar expresado en otros términos. Pero me parece que esto es lo que permite sostener las diferencias, dando lugar a una relación de igualdad. O dicho al revés, la igualdad educativa no elimina, no deja de lado, sino que sostiene las diferencias, trabaja con las diferencias, y que la existencia de estas diferencias no elimina la posibilidad de igualdad. Y otra idea me parece a pensar y a tener en términos de la construcción de la igualdad educativa, y que creo que tiene que ver con esto que vengo planteando, es que, y tomo acá un planteo que realiza Jacques Rancière, él dice que si la igualdad no está en el comienzo, no está en el punto de partida, ya no va a estar. Y ahí evidentemente estamos en una situación compleja, porque ¿cómo pensar la igualdad en tiempos de tantas desigualdades? Esto nos pone en una situación compleja, pero me parece que tomando el sentido de igualdad que da lugar a las diferencias y esta idea de Rancière de ponerla en el punto de partida, creo que nos posiciona a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación, en el acto educativo, en el acto de enseñar, en el lugar donde podemos enseñar a todos y a cada uno según sus posibilidades. Deberíamos hacerlo también según el deseo de cada uno, pero dando lugar a diferentes caminos, diferentes tiempos, y que esto nos corra de
una cierta también cuestión histórica que tenemos, que es la comparación, digo, comparar resultados, comparar un estudiante con otro. Digo, en estas comparaciones siempre va a haber alguien que, si el término es comparar para ver quién está mejor o quién está peor, siempre va a haber alguien que gana y alguien que pierde. Digo, podemos mirar en cada sujeto en relación a lo que puede y el desarrollo máximo de lo que puede. Allí estaríamos en una situación de igualdad educativa, aunque pueda más o menos que sus compañeros de año, de grado, de sala. Digo, y sí, en este punto lo voy a anunciar nada más, pero hay algo que nos tiene que llamar la atención. Hay un problema que no es nuevo, que viene es más, podemos rastrearlo hace 200 años, pero que en los últimos años ha tenido una nueva entrada en los discursos educativos, y no solo educativos, sino que digo, es el tema de la meritocracia. Digo, la meritocracia, y acá digo, cito por un lado algo que plantea Jorge Alemán. Él dice que la meritocracia es para ocultar las desigualdades. Y nosotros como educadores tendríamos que pensar también que la meritocracia no da lugar, digo, ni a las diferencias, ni se sostiene en una práctica igualitaria en términos educativos. Digo, el problema de la meritocracia es que está asentado en dos puntos que entran en alguna colisión con los procesos de aprendizaje de los pibes. Sintéticamente, la meritocracia sostiene, en términos educativos, que el aprendizaje depende de la capacidad del individuo, de los dones y del esfuerzo que ponga en relación a su proceso de aprendizaje. Está claro que no es posible aprender ni hacer ninguna otra cosa si no hay una voluntad que sostenga ese acto, esa acción. Pero cuando se plantea en términos educativos que el sujeto va a poder aprender solo según su capacidad y su esfuerzo, ¿cómo hacemos para medir, por ejemplo, el esfuerzo de un estudiante? ¿Desde dónde lo medimos? ¿Cuál es el criterio que utilizamos para observar si está, digamos, esforzándose en todos sus términos o no? Y si lo tomamos en términos de capacidad y esfuerzo, y que eso es lo que permite que un sujeto progrese en términos educativos, en el caso de las y los estudiantes con discapacidad o con alguna discapacidad, estaríamos también en un problema. ¿Cómo medimos el esfuerzo? ¿Cómo nos paramos en relación a esa capacidad? Digo, y el problema es que esto termina probablemente en quién merece o quién no merece ser educado o recibir educación. Digo. Y además termina siendo un problema individual de cada sujeto. Si aprende es porque no tiene capacidad o porque no se esfuerza. O al revés, digo, si no aprende es porque ninguna de estas dos cosas están marchando en relación al sujeto. Bueno, esto, digo, me parece que en estos tiempos debemos poder mirar qué es lo que hacemos y qué es lo que pensamos acerca de los discursos meritocráticos, ¿no? De seguir avanzando en esta línea, la educación va a alejarse de las prácticas igualitarias y fundamentalmente va a alejarse del tercer elemento o cuestión a señalar, que es el tema del derecho. Digo, ¿cuál es la concepción de derecho que guía las prácticas educativas? ¿Qué pensamos acerca de los sujetos como sujetos de derecho? O mejor dicho, ¿qué quiero decir cuando digo que mis estudiantes son sujetos de derecho y que tienen derecho a la educación? Digo, esto forma parte de los discursos pedagógicos propios y de las instituciones educativas. Bueno, estableciendo ya una relación con la idea de igualdad o con el sentido de igualdad, y vinculado al tema del derecho, hay algo que es fundamental y que tiene que ver también con algo que venimos construyendo, pero con algo que todavía a veces pareciera que tenemos algunas dificultades. Y tiene que ver con el lugar que ocupan los sujetos en las prácticas pedagógicas y en las definiciones y decisiones educativas. Y yo podría expresarlo con esta pregunta: ¿cuál es el lugar de la palabra de los estudiantes
de las estudiantes en las tomas de decisiones que tienen que ver con su escolaridad. Señalo esto de su escolaridad porque ese es el ámbito donde los estudiantes y las estudiantes tienen derecho a formar parte de la discusión y a expresar qué es lo que piensan, lo que quieren o desean o lo que les parece. Porque hay otro conjunto de decisiones que tomamos las y los docentes, que son nuestras, que son la responsabilidad que tenemos, por ejemplo, cómo organizamos un proyecto pedagógico, cómo lo armamos, qué ponemos en él, qué sacamos. Estas son decisiones que tienen que ver con nuestra tarea y nuestra responsabilidad de enseñar. Pero decidir acerca de cuestiones que tienen que ver con la vida escolar de un estudiante no deberían suceder sin preguntarle a él qué es lo que le parece. Uno podría encontrar cantidades de ejemplos. Señalamos muchas veces el ejemplo de un estudiante con discapacidad que termina el 6º año de la escuela primaria y resulta que su discapacidad es intelectual y que llegó a ese 6º con algunos contenidos del 6º año, pero con otros que no están todavía comprendidos, conformados, y tal vez algunos de 5º que tampoco han quedado definitivamente. Y ahí en principio tenemos un par de problemas. Uno es qué hacemos con el tema de la promoción. Yo creo que lo podríamos resolver desde el lugar de si este pibe pudo aprender lo máximo que podía aprender teniendo en cuenta su situación, no debería haber problema. Pero bueno, supongamos que la definición o la decisión es que finaliza el nivel primario. Cuando hay que pensar la continuidad en el nivel siguiente, en lo que sería el nivel secundario, ahí aparecería o debería aparecer la pregunta al estudiante: ¿qué es lo que él quiere? ¿Qué le gustaría? Hemos transitado muchas veces situaciones donde nosotros, los que trabajamos en las escuelas, pensamos que lo mejor para un pibe sería, supongamos en algún caso, en lugar de ir a la escuela secundaria, ir a un centro de formación laboral o ir a un centro de formación integral de educación especial, pero resulta que el pibe o su familia lo que quieren es que él siga en la escuela secundaria. Bueno, yo creo que es mucho más pedagógico, educativo y constructivo transitar este problema, esta diferencia o este desacuerdo que pudiera haber, a tomar una decisión sin tener en cuenta al sujeto. La palabra del estudiante, de la estudiante acerca de su vida escolar, yo creo que tiene un peso que no puede ser dejado de lado y no puede dejar de ser tenido en cuenta al momento de definir. Esta me parece que es la tercera cuestión a señalar. Y dos más, para completar las 5 cuestiones que creo que cruzan el pensar la inclusión educativa. La cuarta sería las formas organizativas que tiene la escuela. Y no sé, como preguntas, si las formas en las que está organizada la escuela, en sus tiempos y en sus espacios, por ejemplo, dan lugar a prácticas pedagógicas que reafirmen las diferencias o que contengan las diferencias, si da lugar a relaciones de igualdad, si da lugar al ejercicio de derechos. Ahí me parece que hay algo que mirar. Cuando pienso en las formas organizativas de la escuela y en esta dinámica de recorrer algo de la historia y ver cómo estamos hoy, diría que podemos identificar cuáles son las transformaciones o las modificaciones que hemos producido en estas formas organizativas de tiempos y espacios, en los formatos escolares. Creo que algo hemos hecho en relación a esto, pero también me parece que a veces seguimos conformando y sosteniendo determinadas formas rígidas que muchas de ellas terminan siendo un obstáculo para las diferencias, para la igualdad y para el derecho. Hay algo de esto que está en nuestras manos, ¿no? Y ahí tomaría la idea esta que sostiene Jacques Derrida cuando dice, no lo hace puntualmente pensando en la escuela, ni en la educación, ni en la práctica docente, pero en algún momento dice que a veces es necesario ser infiel a la herencia,
Bueno, la pregunta que creo que podríamos dejar flotando es ¿a qué herencias deberíamos ser infieles? Si pensamos las formas organizativas de la escuela, ¿no? A veces uno entró a trabajar en algún momento en una institución educativa que viene sosteniendo una determinada dinámica y una organización desde hace tiempo. Y a veces pasa el tiempo y esas formas se siguen replicando de la misma manera y tal vez lo que sirvió para algún tiempo no sirve para hoy. Creo que tenemos experiencias de esto. Rescato una. En relación a las transformaciones que produjimos de alguna manera en nuestras prácticas pedagógicas, hay una que me parece que ilustra la posibilidad de meter mano en algo de las formas organizativas de nuestro trabajo en la escuela. Y es algo que sucedió en el periodo de pandemia, que fue cuando muchos y muchas docentes tomaron la decisión de ir a la casa de sus alumnos a los fines de acercar un material, de acercar alguna actividad o simplemente de ver cómo estaban y de ponerse en contacto con ellos. Y ha sido una buena decisión, una buena práctica, una modificación en el formato organizativo de nuestro trabajo que creo que deberíamos pensar hacia adelante si no vale la pena sostenerla. Creo que es una experiencia pedagógica, didáctica, para nosotros y una experiencia también creo que trascendental para la vida de un pibe o de una piba, alumno, estudiante nuestro en una escuela. Uno a veces recuerda más de sus docentes, no como nos enseñaron puntualmente algún tema, algún contenido, sino cómo se vincularon con nosotros. Yo creo que aquí hay un tipo de relación y un vínculo que produce un acto educativo sumamente valioso, para pensar algo de la organización. El quinto elemento a señalar, el quinto elemento suena a una vieja película, la quinta cuestión, digamos, para seguir la línea, es un viejo conocido de todas y todos los docentes, que son las condiciones materiales. Sostener prácticas, experiencias inclusivas que den lugar a las diferencias, que establezcan relaciones de igualdad, que permitan ejercer el derecho, además de estar cruzada estas cuestiones por las formas organizativas de la escuela, está cruzada por las condiciones materiales que sostienen el acto educativo. La propuesta como trabajadores para nosotros ha sido históricamente la misma, es nuestra obligación como trabajadores prestar atención a las condiciones materiales en que se desarrolla nuestra tarea, que es enseñar, que de alguna manera son situaciones que también intervienen en el aprendizaje. Son condiciones materiales que regulan, ponen en dificultades o habilitan de manera mejor nuestra tarea de enseñar y también el aprendizaje de las y los estudiantes que tenemos a nuestro cargo. Allí hay algo que mirar. La propuesta sería poder mirar dos aspectos. Históricamente nos ha salido más rápido y más fácil mirar lo que no hay y lo que falta. Y está bien y lo tenemos que seguir haciendo. ¿Qué falta? ¿Qué no hay en relación a las condiciones materiales? Hablamos de recursos materiales, recursos didácticos, tecnológicos, etc. Pero además de mirar lo que no hay o lo que falta, yo creo que también tenemos la obligación de mirar lo que hay. Porque en lo que hay también está lo que hemos construido y lo que hemos podido hacer. El esquema, la tesis histórica de todo o nada, que sostienen algunas ideologías, yo creo que no nos sirve para pensar la realidad. La realidad está conformada de manera compleja, por elementos que favorecen y por elementos que obstaculizan. Bastaría hoy mirar nada más, por ejemplo, algunas de las situaciones políticas que vivimos diariamente. Pero bueno, mirar las condiciones materiales creo que es central y prestar atención y identificarlas. En relación a las condiciones materiales también, y creo que tiene que ver con esta acción que estábamos llevando desde SUTEBA, es el tema de la formación docente, lo que nosotros llamamos la actualización de la formación docente. Identificar cuáles son
los temas, los puntos, los problemas, las cuestiones en las cuales necesitamos elementos que nos permitan mejorar nuestra tarea de enseñar, allí hay uno de los ejes de propuestas de formación docente, ¿no? ¿Qué pensamos nosotros que deberíamos tener en ese espacio de formación? Y cómo construir una propuesta en relación a esto. Entendiendo que la actualización de la formación docente no es un problema individual solamente, sino que también es colectivo, institucional, orgánico. La formación docente debe ser asumida y la actualización por el Estado, pero nosotros también, como trabajadores y trabajadoras responsables, debemos tomar decisiones y definir y decidir, como tantas veces lo hemos hecho, cómo avanzamos en nuestra propia formación. Vuelvo a alguna de la pregunta inicial, que es si tiene sentido hoy preguntarnos qué es la inclusión educativa o qué es una escuela inclusiva. Yo diría, es más, podría sostener estas preguntas, pero a esta altura ya podría decir que no me preocupa tanto pensar o definir o buscar qué es una escuela inclusiva, porque entiendo que no es la manera correcta de pensarlo. Es más, podría sintetizarlo así. Difícilmente encontremos escuelas inclusivas. Lo que vamos a encontrar seguramente son prácticas inclusivas o prácticas excluyentes. Y estas prácticas están en cualquier escuela, de cualquier nivel y de cualquier modalidad. No es una apropiación exclusiva de que la inclusión educativa se da en las escuelas comunes, mientras que en las escuelas especiales lo que se produce es la exclusión o la segregación. Ese es un discurso y un análisis maniqueo que creo que no nos sirve. Creo que nosotros tenemos que avanzar en revisar las prácticas docentes, sabiendo que las prácticas inclusivas o excluyentes están tanto en una escuela común como en una escuela especial. Esa mirada nos permite avanzar. Y si tuviera que pensar dos características, dos sentidos, donde encontrar o buscar experiencias o prácticas inclusivas, diría estos dos. Una escuela que busca sostener prácticas inclusivas debe pensarse como una escuela para cualquiera, donde cualquier pibe, en cualquier situación que esté, pueda tener un lugar y pueda aprender. Y lo segundo, que creo que tiene relación con esto, es que pensar una escuela que tenga prácticas inclusivas es generar la posibilidad de un espacio donde convivir con las diferencias, sujetos diferentes que pueden realizarse, pueden aprender, pueden avanzar con sus diferencias, alejándonos de esquemas comparativos que históricamente no nos han servido demasiado. Bueno, muchas gracias. Desde la Secretaría de Educación Especial queremos saludar a todas las comunidades educativas que conforman la modalidad especial, reconocer todo el camino transitado y agradecer por seguir afianzando y enalteciendo el trabajo pedagógico y político que enriquecen la autoridad áulica y los aprendizajes de los y las estudiantes con discapacidad. Desde esta Secretaría estamos dialogando intersectorialmente y tomando nuevos retos con una mirada desde una perspectiva de discapacidad con enfoque en derechos humanos. El primero y fundamental de estos desafíos es nuestra piedra fundacional. Es seguir discutiendo con los demás niveles y modalidades del sistema educativo la importancia de posicionarnos sobre las bases del modelo social de discapacidad. Nuestra organización sigue poniendo mucho debate, demandando y pensando cómo seguir fortaleciéndonos. Estamos solicitando la creación de más cargos de maestros y maestras de inclusión y la cobertura de otros cargos faltantes, también bibliotecarios y bibliotecarias para las escuelas. Por otro lado, necesitamos institucionalizar horarios y turnos de trabajo de los docentes de educación especial para que no se vean afectados el pleno ejercicio de los derechos laborales.
es importante una actualización de las escalas salariales, que cubran los gastos que realizan al desplazarse las y los maestros de inclusión y domiciliarios. También creemos conveniente se realicen capacitaciones en servicios pensando en la territorialidad y las identidades de los ATDI, las 500, CFI y SAFI. Pero también queremos que los trabajadores y las trabajadoras de los demás niveles y modalidades reciban capacitaciones en clave de derechos para las personas con discapacidad a ser incluidos en estas instituciones. Creemos fundamental crear un debate sobre nuevas propuestas de carreras formadoras en el nivel superior para futuros docentes de educación especial y que estas carreras estén organizadas desde la importancia de la centralidad de la enseñanza y desde la construcción de un nuevo paradigma. Estamos solicitando incluir en el régimen laboral docente a maestros y maestras especiales de lengua de señas argentina. Por otro lado, creemos que para lograr una educación de calidad, el Estado debe promover el acceso a materiales didácticos que ayuden a mejorar las prácticas áulicas, como son impresoras de braille, netbook, libros, materiales sensoriales, etc., para poder traspasar las barreras pedagógicas. Y también mejorar la planta automotriz de transportes escolares que están y la adquisición de los faltantes, porque necesitamos a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes habitando las aulas. La educación especial merece seguir profundizando sus líneas de trabajo en clave de derecho social a la educación, de un Estado garante en el marco de la ley nacional y provincial para que la inclusión sea justicia social.